14 de mayo de 1902 en San Vicente de Tahuatahua. Su padre, su abuelo y su bisabuelo fueron cultores de la décima, pero además fueron guitarroneros. Y hay toda una leyenda alrededor del bisabuelo, sobre todo. Y falleció el año 87, en el mes de abril, el 20 de abril del 87. Una de las cosas que él dejó fue su autobiografía. Diego Muñoz Espinosa le dice: ¿por qué no escribes algo de sobre tu vida? ¿Cuántas? Bueno, unas 15, unas 20. Y se fue escribiendo por el lado derecho en el cuaderno y llegó al final y después regresó por el otro lado. 143. En 1902, es la fe de mi bautismo, que sería un cataclismo, dijeron en alta voz. Yo por eso creo en Dios, que me ha dado la virtud, ser payador con salud, músico, cantor de nota, escribo esta pura gota lo que fue mi juventud. Esa es la primera décima de su autobiografía. Y este trabajo está dedicado a la memoria de mi querido amigo y maestro. No existe solo un tipo de décima. Existen muchos tipos de décimas a lo largo de la historia. Por consiguiente, me pareció necesario conceptualizar. Porque si uno va al diccionario, el concepto de décima que hay ahí es sobre un tipo de décima, que es la denominada espinela. Pero habiendo la copla real, la arcaica, la romanceada, etcétera, etcétera, entonces me parecía necesario conceptualizarlo. De repente pueden haber otros conceptos al respecto, ¿no? Entonces, ¿qué es una décima? Es una estrofa de la poesía tradicional y popular castellana y portuguesa, 10 versos, con métrica y con rima variable, que se cultiva desde el siglo XV hasta la actualidad en la mayoría de los países de Iberoamérica, por hombres, mujeres, con distintos grados de instrucción, ¿no? A lo largo de todo. Y eso es lo que... Y bueno, hay oficio, ¿no? Hay gente súper conocida que ha hecho décima. Bueno, aquí en Chile, la más conocida es Violeta Parra. Pero hay otros desconocidos solamente en sus pueblos. Acá van a ver ahora ustedes, cuando comiencen a poner las imágenes, personas muy poco conocidas. Bien. Además de las décimas, existen técnicas, muchísimas, y algunas muy antiguas. Por ejemplo, esta segunda, que dice cabo roto, acá le dicen a veces mocho. ¿Y eso dónde está? En el Quijote. ¿No? La décima de cabo roto. Hay uno que se llama Urganda la desconocida. Por ahí buscan en el Quijote. Entonces, en esta noche preciosa, yo saludo a los a mí, ¿no? Entonces, y eso en Chile, también ese tipo de cabo roto se ha aplicado en la cueca. Roberto Parra Sandoval tiene cueca, una perra con un P, hicieron una carré, así, ¿no? Entonces, y bueno, son muchas. Esta con estribillo, que la usa Violeta Parra en Volver a los 17. ¿Se cuenta? Después de una décima viene un estribillo. Y así, y eso es muy antiguo, ¿no? Pero ella lo usó de esa manera. En Chile mucho la décima redoblada, ¿no? Es decir, que el segundo verso es el inverso del primero, el cuarto el inverso del tercero. Pero en otros países también se cultiva, pero no le llaman redoblada, sino le llaman quinteto décima, bueno, etcétera.
El contrarresto es muy particular en Chile, lo mismo que el contraverso. El amigo que está ahí. ¿Quiénes la cultivan? Bueno, en el caso, ¿no? Fundamentalmente personas con lengua materna castellana. ¿Por qué? Porque los lingüistas señalan, y hay un autor, pueden ustedes consultarlo, se llama Antonio Quilis, con Q, Antonio Quilis. Todo idioma tiene un grupo fónico medio mínimo y un grupo fónico medio máximo. En el caso del castellano, lo que tenemos como lengua materna el castellano, el grupo fónico medio mínimo es el octosílabo. Por eso que nosotros de común hablamos en octosílabo, ¿no? Y ejemplos hay, como puse ahí, buenos días profesor, buenas tardes señorita, amorcito de mi vida, te quiero más que a mi vida. En la propaganda comercial está oferta de temporada, la chaposa más sabrosa, la cerveza más cerveza, y hasta en consignas políticas, que no puso ningún ejemplo para no herir susceptibilidades. Pero eso es interesante porque la poesía tradicional y popular castellana esencialmente está en octosílabo. El romance, las coplas, las quintillas, las sextillas, bueno, y naturalmente la décima. Ahora, ¿quiénes no la cultivan? Básicamente son nuestras poblaciones originarias. Y me he atrevido a poner algunos casos. Cuando llegan los españoles, hay un proceso de catequización. Entonces aprenden las lenguas de los nativos y los catequizan en su propio idioma. Entonces usted tiene, estos tres son jesuitas. El primer jesuita, Diego González Holguín, ¿no? Hace lo que tiene que ver con el quechua. Ludovico Bertonio, ¿no? El aymara. Antonio Ruiz de Montoya, guaraní. Y en el caso de los mapuches tienen ustedes a Augusta y a Huichel de Moesma, ¿no? Entonces, porque siempre se dice, bueno, ¿por qué en esos lugares no hay? Entonces, son los españoles, los criollos, hijos de españoles nacidos en nuestra tierra, los mestizos y los esclavizados, pero de una segunda o tercera generación. No es la primera, que todavía venían con su idioma. Y ahí una especie de una afirmación media especulativa, ¿no? Como venían de distintos lugares del África, era muy difícil catequizarlos con una sola lengua. Entonces hay un proceso de castellanización y catequización a la vez. El territorio. Acá tienen ustedes lo que fue el Tahuantinsuyo. Acá está, miren, lo que es el virreinato del Perú. Y después ya cuando aparece el virreinato del Río de la Plata, acá, el de Nueva Granada y la Capitanía General de Chile, y los años correspondientes, ¿no? Entonces, tenemos influencias. La décima tiene influencias directas de personas que han estado en nuestro país, o las indirectas antiguamente a través de la bibliografía. Los libros que llegaban a nuestro territorio y que eran muy seleccionados, pero sí llegaban lo del siglo de oro, ¿no? Entonces Calderón, toda esa gente, ¿ya?
Y acá dice, los cronistas. El dato más antiguo que hay de décima en el virreinato es el primer secretario que tuvo Francisco Pizarro. Porque Francisco Pizarro tuvo varios secretarios, pero el primero se llama Francisco López de Jerez. Después que capturan al Inca Atahualpa en Cajamarca, él queda herido, y en su convalecencia termina la crónica y la publica en 1534 en Sevilla. Y la crónica termina con 21 décimas, pero del tipo arcaico. Entonces, digamos, la primera manifestación de décimas en lo que es nuestro territorio sería esa crónica, porque alude justamente a los hechos de la conquista. Posteriormente hay otros casos, ¿no? Pero también allá de manera anónima tenemos pues clérigos, soldados, funcionarios diversos. Y en los tiempos ya contemporáneos, visitas, ¿no? Aquí en Chile se dan muchas visitas en los eventos de la Paya que se hacen en Casablanca, que se hacían en San José de Maipo, pero también fue novedoso aquí en Recoleta, ¿no? No sé cómo se llama la iglesia, donde está Fray Andresito. La Recoleta Franciscana. La Recoleta Franciscana. Bueno, Fray Andresito hacía décimas y era español. Y por la década del 30, más o menos, aquí había un peruano, o no uno, eran varios, los hermanos Retes. Y uno de los Retes hizo unas décimas que fueron musicalizadas por un señor dabañino en aquel entonces, y se llama Llantos de Arauco. Entonces hay personas que no eran chilenos, pero que estuvieron en esta realidad. Eso serían, digamos, las influencias directas, ¿no? Y también tenemos las indirectas con la bibliografía. Hay unos libros que es de Inés Dols, entonces ahí se puede ver algo al respecto. Y lo que es de manera contemporánea, bueno, ya a través del internet. Entonces uno pone en el internet décima, o pone paya, o pone contrapunto, y aparecen ahí de distintas partes del mundo gente que hace este tipo de actividad. Ahí tiene el caso, ¿no? La verdadera relación de la conquista en Perú y provincia del Cusco, llamada la Nueva Castilla. Y Francisco López Jerez, 1497, y probablemente falleció en 1565, y como no pueden apreciar, la décima no es de la Espinela. Ese ya fue virrey, Francisco de Borja y Aragón, virrey, miren en los años 1581, 1556. El príncipe de Esquilache, ¿no? También viene la décima. Y acá cambia, ¿ve? Esta sí es una Espinela, esta no. Cervantes, ¿no? En el Quijote. Pero miren la rima, bueno, los que más o menos conocen lo que es la décima, ¿no? Pero acá cambia, ¿no? Miren, es el 1 con el 3 y es el 2 con el 4. Entonces no es exactamente la Espinela. Y está muy conocido de La vida de sueño de Pedro Calderón de la Barca, ¿no? Y los sueños son. Bueno, acá está, entrando en el tema chileno, acá tienen ustedes lo que era la Capitanía General de Chile. Estamos hablando de fines del siglo XVIII.
todo Chile, y lo que vamos a apreciar un poco es, de fin del siglo XVIII a la actualidad, el ámbito de lo que he logrado es de Iquique a la Patagonia. No he podido encontrar en Arica. Ahora hay que investigar más, porque ustedes saben que había toda la zona de las salitreras, ahí tiene que haber habido muchos poetas. Pero hay que buscar más, ¿no? Investigar de repente los diarios en estos lugares. Bueno, hombres y mujeres, grado de instrucción diverso, y lo que señalaba algunos muy conocidos y otros solamente en su localidad. Estudios o recopilación que se han hecho. Los que están en blanco, nacido en Chile, los que están en amarillo, el caso de Rodolfo Lenz, de Juan Uribe Chavarría, que yo pensé que había nacido en Chile, no, pues era del País Vasco. Y el caso del cura Manuel Jordá Sureda, ¿no? Que hizo todos los trabajos de el catecismo criollo, etc. Pero tenemos ahí Ramón Laval, Julio Vicuña Cifuentes, Antonio Acevedo Hernández, todos ellos nacidos en el siglo XIX. Y ya del siglo XX, el caso de Diego Muñoz Espinosa, que tiene sobre poesía popular, que fue editado por Quemantú, y luego un trabajo muy bonito, así, bien grande, trilingüe, sobre las liras populares. Muy buen trabajo. Lo llegué a conocer a él y sobre todo a su señora, a la doña Inés Valenzuela. Bueno, Violeta Parra, que hizo recopilaciones, tiene un trabajo publicado en la entonces editorial Nacimiento, ya lamentablemente desaparecida, ¿no? Raquel Barros y Manuel Daneman, que ellos tienen muchos trabajos que hicieron entre los dos. Bueno, Jordá, como ya lo señalé, Fidel Sepúlveda Llanos, que en paz descanse, conocido como Max Salinas, ¿no? Bueno, acá yo generalmente hago lo posible por poner todos los nombres y los dos apellidos para evitar la homonimia, porque si uno dice Juan Pérez, hay cualquier cantidad de Juan Pérez. Entonces hay Juan Estanislao Pérez Ortega, ya sabe, Valparaíso, Villalma. Juan Domingo Pérez Ibarra, entonces ya sabe que hay guitarronero, poeta popular. Entonces, además uno está más seguro quién fue su madre y no su padre. Y no mencionamos a la madre, el apellido de la madre. Este joven, Jorge Céspedes Romero, el Manguera, tiene ya un trabajo que alude a la poesía popular. Y esta señorita, o señora, no sé, que ha hecho un trabajo, Marian Ripes, sobre la profesionalidad y el profesionalismo de los payados en la paya chilena. O sea, tenemos buena bibliografía, pero muchos, es una observación nada más, ¿no? Muchos no trabajan los datos completos. Algunos ponen, hacen comentarios y no se ve el cuerpo de la investigación. De repente la cuerpo de la investigación es muy pequeñito o no lo sabemos. Y no se dan mucho los datos de las personas. Entonces más es el trabajo de ellos y no la presencia misma del cultor. En Chile fundamentalmente se cultiva la espinela y sus variantes. Digo variantes porque si bien mantienen los 4 juegos de rima, en Chile hay mucha asonancia. Entonces no es estrictamente la espinela. Y el cubano Jesús Horta Ruiz, el indio nahuarí, en una época conversando con él, me decía que probablemente en Chile que hay mucho romance, y el romance es asonante, debe ser esa su influencia en la décima. Entonces uno ve
muchas décimas en Chile y bastante sonancia, ¿no? Entonces, y en Chile se dice verso. Lo puse con mayúscula porque verso generalmente es la línea, pero en Chile dice un verso es una composición completa, ¿ah? Que puede ser un verso encuartetado, o sea que tiene una planta, ¿no? Que puede ser una copla o una cuarteta, y luego viene la glosa o su desarrollo. Pero también está el introduccionado, cuando la planta que da el pie forzado está dentro de una décima y luego viene la glosa. Y también cuando todas las décimas terminan en el mismo verso o en dos versos, le dicen en redondilla. Y otra particularidad es que hay una finida o estrambote como una de conclusión. O sea, uno podría decir, en Chile hay una planta, una glosa y una despedida, ¿no? O sea, un estrambote o una finida. Y cuando es introduccionado, entonces serían 6 décimas, ¿no? La planta metida dentro de una décima, llamada introducción, la glosa de 4 y la despedida una más, son 6. Y nuestra querida amiga, que en paz descanse, Aida Zamorano Castañeda, y acá está su hijo, hablaba del cogollo, o sea, como algo aparte de la décima de despedida, el cogollo. En técnicas, le dice la décima de coleo, o sea, el décimo verso de una décima termina siendo el primero de la siguiente, o sea, se agarra de la cola. Bueno, mucho de la esdrújula, acá los Salgado, Liborio Salgado, Lázaro Salgado, manejaban mucho la esdrújula, y cuando hacían paya, hacían lo posible por llevarlos a la esdrújula, y ahí le daban duro, ¿no? Cuando leo en los periódicos, en sus párrafos magníficos, leo varios específicos que traen un precio módico. Después que leo metódico todas las páginas cómicas a la sección económica o la gran derrota esfástica de las noticias fantásticas, primero la bomba atómica. Ese es de Lázaro. La reverberancia. Eso yo se lo escuché a el Chago Varas, Santiago Varas Yáñez, fallecido. Y estaba María, ¿no? Vamos a ver un ejemplo después. El contrarresto, que es interesante. Es interesante, no lo he visto en otros países, pero sí en Chile se da el contrarresto. Entonces una persona pone una décima y el otro temáticamente lo va a tratar utilizando como primer verso el décimo y como décimo verso el primero. El que ha hecho eso, ya hay un libro, el libro fue de Alba Llanos Melusa, una abogada que decía décimas falladas, pero no era que estaban mal hechas, sino que tenía que ver con fallos judiciales, porque ella fue jueza de menores. ¿Ah? Entonces ella hace esas décimas y Fidel Améstica le hace el contrarresto. Entonces viene la décima de ella y abajo le hace el contrarresto. Muy interesante ese libro, ¿no? De Alba Llanos y Fidel Améstica. Y el contraverso lo vi en Santos Rubio. Era una composición de Atalicio Aguilar. Entonces Santos me dice, le voy a hacer el contraverso. Y yo no tenía idea. Entonces se colgó de la misma planta
y le hacía, como decir, una especie de comentario o respuesta una por una a las décimas, basada en lo mismo. Y lo que pasaba era que, dice la planta, era de don Atalo, he sabido, no sé si será verdad, dice que tiene una empleada de la que es patrón y marido. Y es verdad, pues, él era viudo, tuvo una empleada y después tuvo un hijo con la empleada. Entonces le habían hecho esa y Santos le hizo. Ahí tenemos ya siglo XVIII y XIX. Sí, no, el amigo ya. Ah, sí, usted quiere... Sí, que cuando habla de planta se refiere a la cuarteta. Sí, lo que pasa que las estrofas de 4 versos son de 3 tipos: copla, cuarteta y redondilla. Entonces, si decimos cuarteta, no estamos refiriendo solamente a una. Una copla son 4 versos y rima solamente 2 con 4. ¿Sí? La cuarteta rima 1 con 3 y 2 con 4. Y la redondilla, 1 con 4, 2 con 3. Entonces, decir cuarteta es hablar de una sola. Y de repente yo digo cuarteta y es una copla. Por eso que es mejor decir una planta, ¿no es cierto? Ahora hay dos tipos de... Una cosa es la planta y otra cosa es el mote. La planta es cuando el mensaje es explícito y el mote es cuando es implícito. Una mujer lo tenía todo cubierto de pelo, yo lo probé y era bueno a la hora de mediodía. Y resulta que esa es una planta para hacer una composición por el nacimiento de Cristo. Todo cubierto de pelo y se está refiriendo a los animales que estaban ahí al lado. ¿No? Entonces eso ya no es explícito. Pero los poetas antiguos y los muy tradicionales se dan cuenta cuando está el mensaje ahí implícito. ¿Consulta? ¿Ah? Lo que tengo, bueno, muchas gracias por lo que me estás enseñando también, pero tengo algunas dudas, porque cuando se refirió a la décima, dijo que muchos la confundían como la décima espinela, que es una forma de décima. Bueno, la que más en Chile, por lo menos yo he escuchado, es la décima espinela, y por eso que seguramente puede haber confusión. Aunque él no creó las décimas estaban de mucho antes, él las definió de una cierta estructura que nosotros conocemos, ¿no es cierto? El que la primera con la cuarta, y la quinta, etcétera, etcétera. Y esa estructura es la que se mantiene prácticamente en Chile. No conozco mayor importancia de esta que la otra. Entonces, ¿cuál es la importancia que ha tenido la décima espinela en concreto y qué otras variantes se han dado, y que eso puede definir también un poco la fecha en que se crearon? Porque espinela es como hoy día, no sé, pues en Chile el hip hop o la cumbia chilena, entre comillas, que decimos, es la importancia que tiene ese tipo de décimas en Chile. ¿Y quiénes lo trajeron? Que es la otra duda que siempre está, que dice que fueron los sacerdotes jesuitas o los franciscanos, aunque los franciscanos llegaron mucho después, o lo fueron los escritos de poetas que no de religión, sino que a lo humano, el canto al humano, que hablan mucho también. Esa parte es la que antes de pasar a... Claro, yo digo que la décima espinela surge, digamos, es más difundida a través de la obra de Vicente Martínez de Espinel, ¿no? Conocido como... Realmente su nombre era más común, su nombre es más largo. Y tiene algunas características fundamentales. Primera característica de la espinela, bueno, además de los 10 versos, octosílabos. ¿Sí? Segunda, 4 juegos de rima. Consonante. O sea, 1, 4, 5
2, 3, 6, 7, 10 y 8 con 9. Pero 4 juegos totalmente distintos. Y además, después del cuarto verso viene un punto. Y después del octavo viene una coma. Si ustedes lo relacionan con la cueca, es como viene el planteamiento, el desarrollo y el remate. 4, 4, 2, así como la fórmula de fútbol, ¿no? Entonces viene 4 arriba, como el planteamiento, 4 el desarrollo y 2 el remate. Ahora, pero en Chile se utiliza el octosílabo, pero mayoritariamente con rima sonante o mixta. Por eso que uno puede decir es una variante, en la medida que maneje los 4 juegos de rima y sea octosilábica. Y la explicación que le decía es lo que me manifestó Jesús Horta Ruiz, que probablemente en Chile se utilice mucho la rima sonante por la influencia del romance, porque acá hay mucho romance, ¿no? Gabriela Pizarro Soto tiene un trabajo que es Cuaderno de Terreno a punto sobre el romance en Chile. Entonces hay mucho romance. En México también, pero acá influye. Ahora, hay otras variantes de la espinela en términos de métrica. Por ejemplo, los colombianos del lado caribeño o los puertorriqueños tienen la misma rima de la espinela, pero solamente 6 sílabas. Y le llaman decimilla. ¿Ya? Los mexicanos usan mucho también lo mismo que es la rima de la espinela, pero utilizan de a 10, o sea, con versos decasílabos. Y si ustedes quieren pueden escuchar a Guillermo Velázquez. Guillermo Velázquez utiliza mucho la décima decasílaba. Ahora, eso no es ninguna novedad. Existen muchos ejemplos de décimas en decasílabas. No de ahora, sino incluso del siglo XIX. Hay bastantes ejemplos. La décima romanceada, que es que de los 10 versos riman los pares, 2, 4, 6, 8 y 10, de manera asonante. Y la primera que lo utiliza es Rosalía de Castro, una española de Galicia, una gallega. Y en Argentina se utiliza bastante la décima romanceada. Marta Swing, que ha venido muchas veces a Chile, usa la décima romanceada. Aquí creo que fue Miriam Arancibia, que tiene décimas romanceadas, ¿no? Se utiliza mucho esta décima cuando uno quiere ser más narrativo, utilizando la décima de manera más narrativa. Bueno, acá tenemos el Padre López. No tengo la precisión. OP, Orden de Predicadores, o sea, dominico. ¿Ya? Y acá tienen ustedes, y esa es una espinela, pero mire, ura, 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 eja, eja, erte, 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 ella, ella. O sea, esa es espinela de verdad. Bueno, y este es otro clérigo de Coquimbo. Y el Padre López con Clemente Morán parece que se daban duro, pero de verdad. Esta de acá es una respuesta a él. Bien se ve que tú no eres sino un suelto monigote, que el aguaite como jote, etc. Entonces, le da duro. Juan Uribe Echevarría, Canto al Humano, pone algo de esto. Diego Portales, Santiago, también 1700, ahí está, décima de... ese es un ejemplo, pero es una composición completa. El Capitán Mujica, Santiago. De la imagen solamente tengo la de Diego Portales. Vamos a la otra. Guajardo, ese es un grabado. Dice que es el poeta de poncho más antiguo. Pelequén,
Rómulo Larrañaga Cordero. He buscado ahí esto, ¿no? Y él tenía varios seudónimos, Pepe Peluca, tiene varios. Nicasio García, ¿no? Rengo. Y eso es publicaciones que están en la Biblioteca Nacional. Pero miren, acá agua, ero, ama, también ahí tienen una espinela. Otra. Juan Rafael Allende Astorga. Este era conocido como el Pequén. Otro, Mayoco, José Hipólito Casas Cordero Pessoa. La señora que está ahí, de Miami Benavides Espinosa, es de Anfolchi, y ella es una de las personas que me ayudó muchísimo a encontrar los apellidos maternos de las personas y también los datos biográficos. Rosa Araneda Orellana. Le he puesto acá pequeñito porque es probable que sea ella, esa imagen. Porque ella, como Balmaceda, ¿no? Fue balmacedista y después estuvo en contra de Balmaceda. Y hay una fotografía donde está ella, hay una dama y se dice que es ella. Entonces ahí he puesto pues, es pequeñito ella, y un amigo utilizando inteligencia artificial la mejoró. Bueno. Daniel Meneses eran pareja con ella. También seguimos en el siglo XIX. Acá Ligorio Salgado Reyes, y esta es la lira donde están las composiciones, sobre todo allá la señora me está diciendo. Y un trabajo interesante de él es de la vida minera, y esta es, y fue traducida al japonés por un japonés que estuvo acá en Chile, que se llama Izumi Chiba. Izumi Chiba vino a hacer una maestría acá en Chile y aprendió a cantar como los poetas populares. Los Pastillán decían que era el único cantor a lo divino budista. Bueno, él decía de que esta composición de la vida minera reflejaba muy bien, porque Liborio también había sido minero. El ciego Peralta, Juan Bautista Peralta, Cachapoal. Bueno, Liborio que era del principal de Pirque. José Salazar, de la Marquesa. Es interesante este señor porque es lo que se llamaban los poetas rodantes, esos que van de lugar en lugar. Y el dato eso lo dio don Arnoldo Madariaga Encina, que fue su maestro, y él decía que era un poeta rodante. Adolfo Reyes es el personaje que ilustraba, ¿no?, con grabados las liras populares antiguas. La que sigue. Abraham Jesús Brito Arias. Él. Diego Muñoz publicó un libro sobre él. Patricio Miranda Valdivia del Paine, Raimundo Navarro, ¿no? Bueno, Brito era muy amigo de Neruda. Hay pasajes escritos de cómo lo visitaba. Bueno, no solamente él, muchos poetas populares visitaban a Neruda. Él los invitaba a almorzar ahí, que subieron y conversaban muchas cosas. Siguiente. El ruiseñor curicano, Francisco Javier Díaz Ávila, conocido como el prusiano también, cantaba en los trenes. Este es Pablo de Roca, Carlos Díaz Loyola, curicano también. El profeta que le decían, Isaías Angulo Acevedo, de Pirque. Siglo XX.
Vamos a pasar un poco, pues, si no me queda mucho tiempo. Vamos a pasar. Bueno, Lázaro Salgado, San Vicente Tahuatahua, Miguel Ángel Galleguillo Herrera, de Loica, Ismael Sánchez, Colchagua, don Arturo Vera Gutiérrez, era de Santa Rita de Pirque y vivía en Puente Alto. Es decir, este señor era Emiliano del Carmen Bravo Contreras, del Guayco de Romeral, de Curicó. La única foto que se tomó en su vida fue esta, la del carnet de identidad. Y acá en Chile casi todos tienen su seudónimo, ¿no? Uno no sabe si es seudónimo o apodo. Bueno, él era conocido como el Pollo Fiambre. Atalicio Aguilar, lo conocí, gran amigo, pariente acá de mi querida amiga Prisa Pinto, lo conocí por intermedio de él. ¿Cómo era? ¿Cuántos serían ese? ¿Cuántos? Por los 90, a finales de los 80, ¿no? No había luz eléctrica donde él vivía y tenía su radio. Cuando me visite, entrégame pilas. Ahora no, pues ahora su hijo, que también es poeta, Hernán, ahí están con el celular, ya cambió la situación, pero fíjese, ¿no? Ese es don Atalo. Joaquín Cantillana Pardo, del Romeral. Este es interesantísimo. Abel Fuensalida Barca. El halcón de Longovilo o el toro de los Quillayes, era contador público. Este es uno de, no sé, de los poetas increíbles. Tiene El perro de mi patrón, Neruda y yo. Y sería interesante que alguien pueda recopilar, porque publicamos unos folletos. Pudiera recopilar todo y realmente, no sé, así como la biblioteca ha hecho cosas, pudieran hacer algo con respecto a eso. Realmente es un excelente poeta en la cuestión de la décima. Y este caballero, Antofagasta, su nombre real era Eduardo Leiva Cabello, pero él y su hijo utilizaban como seudónimo Camilo Rojas. Cáceres uno y Camilo Rojas Navarro el hijo, pero él era de Antofagasta y su hijo de Iquique. Honorio Quila Ballesteros, de Loica, ganó el campeonato nacional de payas que se hizo en Puente Alto el año 69. Doña Violeta Parra, San Carlos, y ahí está mi querida amiga Águeda Zamorano Castañeda, acá está su hijo Fernando. Increíble. Llegó a publicar un libro pequeño que ella quiso ponerle como título Mi décima juventud. Y ojalá que podamos reunir más material de lo que está ahí y se pueda hacer una buena edición para darla a conocer. Ella es dirigente de la Federación del Cuero y Calzado, aparadora. Luis Roberto Parra Sandoval, conocido como el tío Roberto Cuequero, el de la Negra Ester. Pero mucho se conoce la décima de Negra Ester, pero tiene otro trabajo más que se llama La Carmela, Buena Gente o La Flor María de la calle Aurora, que se lo editamos en el Perú, en Lima, con el apoyo de un amigo que tenía imprenta, Osvaldo Iguchi. Doña Inés Valenzuela Arancilla. Ella, junto con su esposo, Diego Muñoz Espinosa, dirigieron la Liga Popular del diario El Siglo. Y ella hacía décima, pero tenía con seudónimo. Cristobalina Salgado era uno de sus seudónimos. Y tenían otro más, son dos. No me acuerdo el otro. De Rangue, Manuel Gallardo. Esta señora era del Paraíso, pero vivía en Rancagua, la conocí. Lili Bahamón de Briques.
Son del año 25, fíjate. Y es de Constitución, trata ella. Vamos a ir un poquito más rápido. Lo conocí de acá de Las Cabras, Segundo Correa. Elena Valdivia, no sé de alguien lo conoce ella, Elena Valdivia, hace bastantes décimas, ¿eh? Elena Valdivia, ella es de los chenitas. De los chenitas. De los chenitas. ¿Está? Está aquí con nosotros. Doña Elena, ya está. Qué gusto. Elena Valdivia, ella es de Gualañé, pero ya pues es patrimonio de San Bernardo, pues de los chenitas. Le voy a leer ahí. Un aplauso para él. Sí. Léala, por favor. En un florido jardín paseaba la primavera, señora gentil y bella, le susurraba el jazmín. Está de acuerdo el clarín, la rosa con el clavel, mariposas más de 100 le dieron la bienvenida a la estación preferida que hace las flores nacer. Ve acá, por ejemplo, tiene una asonancia, ¿no? Clavel con 100. Ahí está, también está Lilia Beltrán, ella es de Linares, ¿no? Santos Daladier, Rubio Morales, ¿no? Lo conocimos, yo lo conocí por intermedio de Gabriela Pizarro, el año 1985. Organizamos los que éramos de la agrupación cultural Lican Rumi, el homenaje a Lázaro Salgado en el Teatro Camilo Enríquez. Y entonces fuimos hasta Pirque con doña Gabriela para invitarlo a Santos a que participara en el homenaje a Lázaro Salgado. Y así fue. Y a él le hicimos un homenaje en el gimnasio metodista. El Puma de Teno, Sergio Serpa. Pontigo, de San Pedro de Melipilla. Madariaga Padre, ¿no? Arnoldo Madariaga Encina. Y su hijo también poeta, Arnoldo Madariaga López. Y la nieta, Emma Madariaga, Valladares. Y acá, ¿cómo se llama? Jaguar Incano, Manuel Parragués Donoso, fallecido hace poco, lo conocimos. Su hijo Manuel Parragués también Duarte hace poeta. Este es el hijo de Iquique, Fernando Leiva Cepeda, también Camilo Rojas. Salvita, Salvador Pérez Medina. Ahí está la técnica, miren. Estaba la Virgen contemplando la cruz, viendo a su Jesús, como lo aflige. Esa es lo que le dice la reverberancia. ¿Ya? Este señor le decían el Jurel, como decía el Jurel. Lo conocí. Fuimos a hacer con mi amiga Luisa Pinto y su hermana, fuimos a Graneros. El grupo Cantalar estaba celebrando sus 50 años. Me invitaron para hacer una exposición sobre un trabajo de la 10ª, o sea, ¿cómo se llama? Flores de la 10ª Mujeres de Iberoamérica. Y ahí estuvo él. Y quedamos en que íbamos a conversar para hacer actividades en Santa Cruz. Y no se pudo porque falleció. El Jurel, José Cordejo Aliaga. El Chincolito, de Rauco, después de Chile, ahora está por Constitución, me dice, Luis Ortúzar Araya. Este es mi gran amigo, Arcel Angulo, pero su nombre es Marcelo Mateo Angulo Higuera, de Lago Ranco.
El Águila Calva, de San Bernardo, Guillermo Río Chales. La Batucana, de Batuco, ¿no? Griselda Núñez, Ibarra. Jorge Lillo tiene 2 publicaciones de la editorial Liberalia y que tiene que ver con las comidas, como recetas. ¿Ya? Pedro Yáñez, que hemos conocido, mi querido amigo Chavo Morales, Santiago Morales, de Carahue, de Campanario, de Coyhaique. Ahí tiene usted otra persona. ¿Sabe? O sea, que era lo que le quería mostrar. No he querido entrar al detalle del oficio porque ya nos demoraríamos muchísimo. Vamos de Santiago, buen guitarrista, Roberto Lagos. Ella es de La Placilla, Ruth Barrales, Hugo González, Ursúa, porque hay otro Hugo González, no me acuerdo cuál es su apellido, y un gran amigo que en paz descanse, César Castillo Bozo, era de Rengo, conocido como el Tranca, y Fernando González le puso Trancagua, porque vivía en Rancagua, entonces era Tranca con Rancagua, entonces era Trancagua. Gloria Savera Sazo de Santiago, ella fue la madrina de matrimonio de Lázaro Salgado, el año 85. De Puerto Montt, José Mario Cárdenas. Esta es la señora jueza de menores, Alba Llanos Melusa, de Santiago. Juan Domingo Pérez Ibarra, de Santa Rita de Pirque, guitarronero, cantor a lo divino. Y ya, es interesante lo que están haciendo en Pirque. Han hecho una publicación que se llama, es el Génesis en décimas. Miren, el trabajito, no es de uno, es un colectivo. Y ahora están haciendo otro trabajo, que no sé cuándo lo van a terminar, pero ya está muy avanzado, próximo a culminarse, sobre el Éxodo. Así. Ya. ¿Sí? Sí, es que el anterior había como un acróstico, entonces me llamó la atención. Ah, ya, por favor. Sí. Ya, esta otra técnica. Acá es la de José Mario Cárdenas, que dice Víctor Jara, y entonces hace una décima de acróstico. ¿Ya? Bueno, las técnicas son... ya, ahora sí. De Copiapó, Pablo Tamblay. El Bigote Villalobos, discípulo de Lázaro. El Diantre es de Curacaví, pero vive en Viña o en Valparaíso. Bueno, y era artesano. Una amiga que ya en paz descanse, Rebeca Godoy, también hacía décimas. Hay personas que no se sabía, pero ella tenía muchas décimas. El Canela, querido amigo, dicen el Canela, Nelson Cecilio, es de Lota, ¿no? Pancho Astorga, hermano de Cecilia, profesor en el pedagógico, la OMCE, se lo llevó el COVID. Raúl Pinto, de Coquimbo, cuequero, profesor de música. Acá tenemos a Leonel Sánchez Moya. Acá la variación que hace con la cuestión ortográfica, ¿no? El Manguera, Jorge Orlando Céspedes Romero, de Santiago, pero la mayor parte de su vida en Puente Alto. Hilda Carrera, gran amiga. La Pepita, Angélica Muñoz Videla, de Pirque. Esta señora de Santiago, Valparaíso, figura más como su seudónimo, Cecilia Scott, pero ella es Erika Navarro Soto. De Sagrada Familia en Curicó, Mauricia Saavedra, tiene un buen trabajo ahí con las cantoras.
del Maravilla, Moisés Ricardo Chaparro Ibarra, de Graneros, payador, Manuel Sánchez, de Santiago, payador, y esta señora Irene Alvear, Mucha gente de allí. ¿no? Azcárate, Sí. de El Tránsito, Atacama. Y a la última, la Caro López, Santiago, la Miriam Arancilla, de esta gente del 79. La Jimena de Valdivia, la Jimena Torres, y de las más jóvenes que he puesto en este PowerPoint, a la Daniela Sepúlveda, ¿no? De Viña del Mar. Bueno, la décima se puede leer, puede ser referida pues casi como de paporreta. En otros lugares le dicen una décima rezada. Puede ser declamada, cantada con acompañamiento, sin acompañamiento, y en Chile hay muchísimas melodías del canto de la décima. El repentismo y la controversia. El repentismo cuando la creación es en el mismo momento que se expone, ¿no? O improvisación, pero el término más genérico es repentismo, ¿no? Y la controversia, que aquí le dicen la paya. O sea, la paya se dice en Chile, en Argentina, Uruguay y en Brasil también, en el sur de Brasil, la paya. Y patrimonio, creo, del Mercosur, ¿no? Ahora la paya puede ser décima o puede ser a dos razones. Los rioplatenses le llaman a media letra y en el Perú le dicen a la limón, o sea, entre dos, cogiendo la suerte torera que es, ¿no? Entre dos toreros. Las vigilias es muy importante en Chile, se mantienen todavía en muchos lugares, aparte de las que promovió Miguel Jordán, que es la vigilia en Lourdes y la vigilia en Maipú, el templo votivo. Y en Quelentaro. ¿Ah? Y en Quelentaro también. Muy bien. Instrumentos, bueno, la guitarra con distintas afinaciones, el guitarrón chileno de 25 cuerdas, el rabel y he visto el arpa. No sé si habrá más instrumentos. Eventos nacionales, internacionales, hay publicaciones, etc. Las particularidades entre los países donde se cultiva la décima, en Chile hay mucha décima religiosa, mucho canto a lo divino. Creo que es una gran particularidad de Chile el canto a lo divino. Y hay muchas publicaciones sobre el canto a lo divino y siguen apareciendo. Los instrumentos, digamos que no hay en otro lado, se usa es el guitarrón y el rabel. Guitarra en todo sitio, ¿no? Pero estos dos instrumentos como muy particulares de Chile. No pongo el arpa porque los mexicanos usan bastante el arpa para, ¿no? con la jarana. Y la melodía, bueno, acá hay la común, la del diablo, la del zurdo, la poetizada, la tres fulminante, la repetida, etc. Y hay muchísimas. Dice que solamente 39 porque a la 40 se le aparece el demonio. Y otra particularidad en Chile muy interesante es esta. Familias. La primera es los Salgado. El padre, el hijo, el nieto y el bisnieto, ¿no? O sea, Severino, Roque, Liborio y Lázaro. Los Reyes, Juan de Dios Reyes y Hugo Reyes, actualmente, ¿no? Los Ulloa, también de ahí de Pirque, ¿no? Manuel Ulloa y el Chosto Ulloa, que falleció hace poco, ¿no? Osvaldo Ulloa. Los Parra, Sandoval. Ahí todos, ¿ah? Nicanor hacía décima. Violeta, Eduardo, Roberto, Lautaro y Oscar, el Tony Canarito. Todos décima. Y con publicadas, ¿eh? La de Nicanor
está en las últimas ediciones de la 10ª negra Esther. Ahí hay una 10ª negra. Los Aguilar, ¿no? El padre Atalicio, el hijo Darío Hernán y el nieto, el Alex. Los Madariaga, el padre, el hijo y 2 nietos. La Emma Madariaga y el otro es Retamal Madariaga. Los Serpa, el Puma de Teno y el Pumita. Los Parragués, el padre, Manuel Parragués Donoso, y los hijos Manuel Parragués Duarte y la Jimena. Los Correa, que son ahí de cerca de Las Cabras, ¿no? Segundo y Andrés, los 2 fallecieron, pero están Ada y Ramiro. Los Rubios, Santos y Alfonso. Los Yáñez, Pedro, Fernando. Los Astorga, Francisco, Cecilia, y los Camilo Rojas, que realmente son los Leiva, el padre y los hijos. Y aquí vamos a ver una prueba de el pollo fiambre. La poetisa, el tema es de él por el hijo pródigo, y la interpretación su hijo, que es Emiliano II Bravo Araya. Vamos a escuchar una sola estrofa. A mi pobre payasano toda mi herencia pedí, a un punto muy lejano por darme gusto me fui. Al poco tiempo me vi desnudo y a pie pelado. Mis amigos me han dejado cuando gasté mi dinero, y me encontré de platero siendo un triste desgraciado. Y ahí nomás. Él todavía está. Emiliano II es primo hermano del Chincolito, porque es Luis Ortúzar Araya, y él es Bravo Araya. O sea, las mamás eran él, ¿no? Y este es el maestro del Chincol, maestro en el oficio de carbonero y también en la parte que corresponde al canto a lo divino. Esta grabación la hice el año 91 en el entonces Círculo Cuadrado, que estaba ahí por el Cerro Santa Lucía, y con el Chincol fuimos a buscarlo a él para que cantara, y esta es una melodía poco conocida, por no decir casi desconocida. ¿Ya? Vamos a escuchar ahora otra manera. Cecilia Astorga acá sin acompañamiento musical. Estos son 3 estrofas, y la particularidad es que es en redondía, o sea, entras en mi cuerpo suave, dulce, lento y silencioso, rompes mi lecho esponjoso con tu fuerza espesa y grave. Así me embarco en tu nave de placentero agasajo, y me descubro en el gajo escondido de mi enagua. El mar es montaña de agua con las cumbres hacia abajo. En un mundo de color se entrelazan 2 paisajes, como justos engranajes de un primitivo motor. Así he pintado el amor en los matices que viajo. Tanta oscuridad me trajo al sol, infinita fragua. El mar es montaña de agua,
con las cumbres hacia abajo. Metáfora de la vida, de lo cóncavo y convexo. Es el delicado nexo gestándose en mi guarida. Es agua azul que llovida de sal y soles me atrajo, y dibujando un atajo me sacó desde Rancagua. El mar es montaña de agua con las cumbres hacia abajo. Todas las décimas han terminado con los dos mismos versos. O sea, este sería una composición de 3 décimas en redondilla. Y además referida ¿no? y cantada a capela. Y ahora vamos terminando, vamos a escuchar también con guitarrón a Juan Pérez de Pique. No, ¿no se puede escuchar lo de Juan Pérez? Claro, sí. Se escapa. Se escapan, qué pena. Está quisquilloso, Juan. Sí, no quiere nada. No quiere, Juan. Haciéndose rogar ahí nomás. No se va a poder. ¿No quiere? Bueno, lo escuchamos otro día. Pero ahí eso está con guitarrón. Sí, ahí nomás lo dejamos. Bueno, antes de leerles esta, que es una décima que yo hice en esdrújula, tratando de copiar, vamos a tener en vivo a una querida amiga, Nancy Esther Torrealba Torres, que le va a interpretar una décima que ella va a presentar. Me despido sin escándalo, con los versos en esdrújula. La décima tiene brújula, un suave aroma de sándalo. Se supera el tiempo vándalo con labores honoríficas. La verdad es tan prolífica de nuestra tierra quimérica. Soy decimista de América, de tradiciones magníficas. Muchas gracias por su atención. Bueno, yo creo que quedamos todos muy impresionados con tanta información, así que a estudiar ahora y a buscar información, ¿no es cierto? Bueno, vamos ahora con doña... Ya, estamos listas. Con doña... Torrealba. Siempre me olvido tu nombre. Te juro que no soy apretada. Bueno, pero para cerrar la jornada estará con nosotros la estudiosa compositora e intérprete de la música campesina, quien nos interpretará composiciones de canto en décima. Ella es Nancy Torrealba, a quien saludamos con un tremendo aplauso. Bueno, yo no he hecho décimas por la siguiente razón: tampoco me dediqué a las arpilleras ni a nada de lo que hacía la Violeta. Lo que hice fue, por 20 años, rescatar su obra y mostrarla en los años más difíciles. Me sirvió de base para lo que venía después, que uno no sabe lo que va a hacer. Te refugias en un trabajo, en este caso el mío era mostrar a la Violeta. Ese era el objetivo que yo tuve con 17 años. No es criticable porque todos comenzamos inspirados en alguien, ¿no? El tema es qué haces después de la Violeta. Esa es la pregunta. O sea, lo que uno no sabe, uno no dice, ya, mañana me hago cantautor. No, es proceso, es vivencia, es leer, es hablar con gente. Nadie compone para sí solo, ¿no es cierto?
Bueno, y la Violeta hizo... César siempre me pide que cante algo de la Violeta y voy a cantar por eso, algo de la Violeta, que es algo que ya hace rato que no hago. Más años que no hago que los que hice, o sea, la canté 20 años y yo 26 sin hacerla, o más. Le hice unas décimas a la partida de Gabriela Mistral. Se llora en Chile por una causa penosa. Dios ha llamado a la diosa pa' su mansión tan sublime. De sur a norte se gime, se encienden todas las velas para alumbrarle a Gabriela la sombra que oye su mundo. Con sentimiento profundo yo le rezo en mi vihuela. Y viene chora de la lengua castellana, la mujer americana se inclina la frente y llora por la celestial señora que ha partido de este suelo. Yo le ofrezco sin recelo en mi canto a lo divino. Un ángel de bello rizo está esperando en la entrada a la mejor invitada que ocupará aquel sillón hasta la consumación. Santa Mistral coronada. El tema es que ya uno no ve las letras, se caen los lentes, pasan un montón de cosas y la memoria también falla. Bueno, y también está, esto era lo divino y esto otro es a lo humano, que es por los números, ¿ya? En la antigüedad, antes, la Violeta rompía los esquemas, pero antiguamente era como... Una naranja me dieron, era solo hasta el 10. A mi do me la quitaron, entre 3 me arrebataron, 4 y se opusieron, 5 la vida rindieron, 6 por quererte a ti, 7 veces conocí, 8 de precio me hicieron, 9 prendas, etc. Bueno, hasta el 10, ¿ya? Nunca más la he cantado, por favor. Entonces, y aparte que tuve que dejar memoria para mis canciones. Entonces había que sacarse el baúl de canciones de la Violeta, que eran muchas, y nunca miraba un papel, en verdad. Bueno, entonces la Violeta hizo a lo humano, y en vez de hacer del 1 al 10, lo hizo del 1 al 40, y más encima lo multiplicó porque Nicanor la inspiraba en el tema de las matemáticas, y entonces hizo décimas, centésimas, milésimas y millonésimas, algo así. Entonces, una vez que me asediaste, 2 juramentos me hiciste, 3 lagrimones vertiste, 4 gemidos sacaste, 5 minutos dudaste,
podrán detenerme, 14 que me desgarran, 15 perversos que embarran mis 16 esperanzas y 17 mudanzas, 18 penas me daban, 19 maurarán, 20 más que ya me alcanzan. 21 son los dolores por 22 pensamientos, me dan 23 tormentos por 24 temores, 25 picaflores, me dicen 26 veces, que 27 me ofrecen, 28 de esos estambres, son 29 calambres, los 30 que me adolecen. 31 días te amé, 32 horas soñaba, 33 minutos daba, no 34 tal vez, 35 yo escuché, 36 junto a tu pecho, 37 fue a mi lecho, 38 de pasión, 39 al corazón, 40 amargo de pecho. Me aprendí un día un foxtrot, porque me encantan los foxtrot. De hecho, el César me dice la dama del foxtrot. Es un gran título y honor. Entonces, yo no sabía de quién era, pero lo cantaba y lo metí en una selección de foxtrot. Y resulta de que era de Lázaro Salgado. ¿Ya? Y él fue el que hizo la canción de Valparaíso, la Joya del Pacífico, que está inscrita, ojo con los autores, está inscrita a nombre de Víctor Acosta. Y la hija de don Víctor Acosta fue a hablar con don Lázaro y le dijo: don Lázaro, mi papá inscribió la canción a nombre de él. Bueno, le dijo, voy a hacer otra. No sé cómo. En serio. Y hizo este foxtrot que le voy a entonar un pedacito. O sea, en lo que es. Lo que pasa es que yo la meto con dos más. La hermosura de tu puerto, oh bahía ideal, forman junto con tus flores un Edén que hace soñar. Hermoso puerto de mis amores, lleva tu bahía ideal, donde las mujeres son las flores, forman un Edén que hace soñar. Lejos, lejos del límpido cielo y un mar encantador, eres lo más bello que creó el supremo hacedor. Y hasta en las noches de dolor, cuando un barco ha naufragado en alta mar, se siente la ansia de llegar a nuestro puerto soñador. Hermoso puerto de mis amores, lleva tu bahía ideal, donde las mujeres son las flores, forman un Edén que hace soñar. Se han escrito varias canciones para Valparaíso, ¿eh? En serio, no sé por qué nunca había un festival de canciones de Valparaíso. Entonces, por ejemplo, está esta... Yo no es... Solo un trocito, porque es un estudio más, es una reflexión. Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nace allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia, porque aunque nací pobre siempre tuve un miedo inconcebible
Valparaíso eterno, puerto de mis amores, prendido a tus balcones, un día pude ver como un ángel borracho tu calle dibujó y tus noches de luna un mago la inventó. Del cerro Los Placeres yo me pasé al Barón, me vine a Cordillera en busca de tu amor. Te fuiste a Cerro Alegre y yo siempre detrás. Porteño caprichoso, no me hagáis sufrir más. La Plaza de la Victoria es un centro social, o Avenida Pedro Mon, como tú no hay otra igual. Mas yo quisiera cantarte con todito el corazón, torpedero de mi ensueño, Valparaíso de mi amor. ¿Por qué canté esto? Tengo muy pocas oportunidades de encontrar público y una sala y un micrófono, en serio. Entonces me aprovecho y gracias César por esta posibilidad, porque él es el que provoca esto. Entonces, es un aplauso para César, por favor. Sí. Él es más chileno que peruano, ¿eh? Somos todos lonconados, somos todos del Collasuyo. ¿Y estos qué son? Dijeron los españoles. Son suyos, le dijeron, y ahí jodimos. Hasta ahí nos llegó. Bueno, ¿por qué mostré lo de Valparaíso? Porque también yo hice una canción a Valparaíso y yo sé que les va a gustar, espero en realidad. Está grabada, está inscrita, pero seguro que va a ser famosa cuando yo ya no esté. Eso está seguro. Siempre que usted vaya encontrará tiempo de algas, sol, arena, sal, viento en la playa, barcos traídos por mareas lejanas. Siempre que usted vaya a la brisa marina, le besará la cara. Siempre que usted vaya querrá volver mañana, mirar como del cielo los cerros se bajan, silbando por los bosques el viento canta. Siempre que usted vaya a la brisa marina, le besará la cara. Siempre que usted vaya oirá una sirena que habla de otros mares, de tierras soñadas, y verá como el sol y la luna se bañan. Siempre que usted vaya a la brisa marina, le besará la cara. Siempre que usted vaya querrá volver mañana, mirar como del cielo los cerros se bajan, silbando por los bosques el viento canta. Siempre que usted vaya a la brisa marina, le besará la cara. Siempre que usted vaya observará luces en las miradas, palabras extranjeras, una mano franca. Sentirá que el corazón tiene más sangre que rabia. Siempre que usted vaya a la brisa marina, le besará la cara. Siempre que usted vaya querrá volver mañana, mirar como del cielo los cerros se bajan, silbando por los bosques el viento canta. Siempre que usted vaya a la brisa marina, le besará la cara. Siempre que usted vaya querrá volver mañana, mirar como del cielo los cerros se bajan, silbando por los bosques el viento canta. Gritemos todos con ganas que a Valparaíso le canto con el alma. Muchas gracias. Muchas canciones en verdad, muchas, pero podemos aprovecharnos del tiempo. Le agradezco todo.
bueno, tenemos solamente a nombre de Ampolchi agradecer la presencia. Ha sido un acicate para continuar nuestra labor de difusión de la cultura tradicional. Les esperamos el próximo encuentro, que será el sábado 22 de agosto, en esta misma sala, con la especialista en el estudio de la historia de la cultura popular en el siglo XX, la profesora doña Karen Donoso Fri. Hasta entonces, muchas gracias.